La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos da. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Espaillat 86, en esta ciudad de La Romana. Y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hoy el hermano Epifanio Rodríguez no nos acompañará, pero está con nosotros mi querido amigo, el pastor Rafael Castillo. Pastor, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias hermano Alvin. Gracias por invitarme y permitirme compartir este tiempo con ustedes. Qué bueno, Muchas qué bueno. bendiciones a todos los que nos escuchan a través de este medio. Estamos aquí para bendecir su vida en alguna manera. Dios bendiga. Así es. Recordando que Mundo Cristiano sale de lunes a viernes de 1:30 a 2 de la tarde por Radio Ven en la 105.5 FM para la ciudad de La Romana y todo el este, y también para la 92.9 en todo el sur del país. Radio Ven está bendiciendo al mundo porque nos llegan comentarios de esto. También Mundo Cristiano se transmite en el mismo horario, pero salimos a YouTube y estamos bendiciendo a la gente en YouTube a través de nuestro canal Mundo Cristiano IDP. Les recordamos que la Iglesia de Dios de la Profecía Central tiene su servicio los domingos de 9 a 11 de la mañana, la escuela bíblica, de 11 a 1 nuestro servicio de acción de gracia, y los martes tenemos enseñanza pastoral que se llaman verdades bíblicas, y los jueves también tenemos cultos de alabanza y adoración a Dios. Los jóvenes se reúnen todos los sábados a partir de las 5:30 de la tarde, así que las puertas están abiertas. Si usted quiere venir y acompañarnos, con mucho gusto les recibiremos. Pastor, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, porque durante todo el mes de marzo, de hecho hoy prácticamente el mes de marzo comenzó ayer miércoles, hoy jueves es el segundo día. Ayer las chicas trataron el tema, ya entraron en el tema, porque vamos a hablar de la gracia del Señor durante todo el mes de marzo. Y el tema para el día de hoy es, a ver, lo tengo por aquí, el poder de la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios. El hermano pastor Rafael Castillo nos va a ayudar, va a compartir con nosotros algunas experiencias de cómo la gracia de Dios llega al ser humano y cómo la gracia de Dios nos capacita para esta obra, porque no es por mérito propio ni por sabiduría, sino que es por gracia. Antes vamos a leer una escritura que la misma se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 20. Ojo, porque esta versión es Reina Valera, pero es Reina Valera edición 2006. Esta es edición 2006. Dice: la ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. La versión 60 dice que cuando abundó abundó el pecado, sobreabundó esa gracia, cubrió. Pastor, la gracia del Señor. Cuando hablamos de la gracia del Señor, ¿a qué nos referimos realmente? Bien, muy buenas tardes. Sí. La gracia de Dios es el favor de Dios hacia el hombre. Y esa gracia de Dios se manifiesta en Jesucristo, nuestro Salvador, quien pagó el precio de nuestra culpa allí en la cruz del Calvario.
Por eso dice que la ley solamente podía dar a conocer el pecado. Nos decía lo que era malo: no mate, no robe, Así es. no adultere, no calumnie, no codicie la mujer de tu prójimo. Pero no tenía la fortaleza para que el hombre pudiera vivir en ese estado sin pecado. Entonces, por eso se hizo necesario la gracia. Por eso el pecado, la ley lo que hizo fue que el pecado, como dice la Escritura, que abundara el pecado. El pecado comenzó a crecer a medida que esa influencia pecaminosa obraba en el hombre, lo inducía a desobedecer la ley. Que era su propia carne, así que como era la su Biblia lo ve. propia carne, Pero una tema importante, porque cuando la Biblia habla de la carne, sobre todo en el Nuevo Testamento, no se refiere básicamente a esta carne. al cuerpo físico, no, jamás. Se refiere a esas fuerzas, esos deseos. Ese deseo interno. Que lleva al hombre cautivo a desobedecer. Esos deseos de la carne, como son descritos, lo llevan a desobedecer, a violar los mandamientos del Señor. Entonces eso cobra sentido en lo que Cristo dijo cuando dijo, no, es que lo que el hombre come no es lo que daña al hombre, no es lo que daña, sino es lo que sale, del corazón, porque y Jesús menciona una cantidad de pecados que salían del corazón. Sí, la codicia, adulterio. Exacto, que no se refería básicamente a la carne. No se refería al cuerpo físico jamás. Eso se refiere a esa fuerza poderosa que tiene producto del pecado, porque eso entró en el hombre cuando Adán pecó. Sí. Eso se introdujo en el ser humano y entonces esa fuerza dominaba al hombre, que lo llevaba cautivo a la desobediencia de la ley de Dios. Entonces Dios da la ley y dijo que el que hiciera y cumpliera con esa ley, pues recibía sus favores y sus beneficios. Pero el hombre nunca pudo cumplir con eso, porque esa fuerza interna lo dominaba, lo doblegaba. Por eso se hizo necesario que Cristo viniera. Dice que la ley lo que hizo fue que el pecado creciera y abundaran los pecadores. Pero así como abundó el pecado, sobreabundó. Pero el punto es, abundaran los pecadores aún teniendo la ley que le decía lo que no debían hacer. Lo que no debían hacer, producto de eso, de que ellos no tenían esa fuerza para ellos resistir el mal que lo inducía a violar los mandamientos. A ver, para que los amigos no se entiendan, los amigos que no son cristianos, que entran en estos temas y quieren saber sobre esto, es como... Se podría comparar esto como una persona que le detectan azúcar, diabetes, y el doctor le dice, no puede comer azúcar. ¿Qué pasa con el diabético en ese momento? No, el deseo de comer azúcar lo domina. Pero te acaban de decir que no debes comerlo. Pero está bien, aunque me muera voy a comer azúcar, porque el deseo está en él y el cuerpo le pide azúcar. Es decir, aunque en ese momento el diabético no tenía, su debilidad no era el azúcar, desde que se lo prohíben entonces pasa a ser su primera debilidad. Su primera debilidad. Igualmente yo conocí a un señor que le prohibieron, miren, no puede tomar alcohol. Bueno, estaba en las casas, sus hijos lo mantenían controlado, no le dejaban que él tomara alcohol. Un día pidió un permiso para ir a una casa que tenía campestre, y cuando está allá, se la mató solo ahí, pero ahí mismo se quedó, murió ahí mismo. Ahí mismo se puso mal y lo sacaron, pero ya no hubo tiempo. Entonces, aún el médico diciéndole, te vas a morir, no deja de tomar el alcohol. Igual el que fuma, no fume, que tiene los pulmones ya colapsados, pero sigue fumando, no tiene la fuerza para él no obedecer esa fuerza interna. Entonces, lo que Pablo está diciendo en Romano aquí, es a eso que nos estamos refiriendo. El hombre vivía tranquilamente antes de que la ley existiera, y cuando la ley vino, él vio las prohibiciones de la ley, pero esas prohibiciones se convirtieron en cosas que él debía hacer. Sí, y no era que el mal no existía, lo que no existía era una legislación. Una legislación que dijera que era malo, que no hay nada. Entonces, de ahí en adelante, después que vino esa ley, el hombre se encontró, chocó con ella, porque no pudo él. No había la fuerza interna. Por eso el apóstol Pablo dice, gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo,
Gracias a Dios por Jesucristo. Entonces la gracia de Dios se manifestó en Cristo. Se manifestó en Cristo. Porque ningún hombre pudo guardar entonces la ley, es lo que usted me está diciendo. No, Dios declaró todo bajo pecado. Por Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, no había justo ni aun uno, todos pecaron. Y por causa del pecado dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos entrada hoy a esta gracia por medio de Jesucristo. Así que el único camino es Cristo, no había otra opción. La única luz del hombre es la gracia de Dios depositada en Cristo Jesús. Como Jesús mismo lo expresa. Exacto. Es decir, por lo tanto, ningún hombre podrá acercarse a Dios por sus propios méritos. A eso es lo que se le llama religión. A un hombre que quiera, es decir, yo voy a ayunar para que Dios me bendiga. O voy a dar una ofrenda para que Dios me bendiga. Porque eso se predica mucho hoy. La pregunta es, ¿afecta eso la vida personal, la vida espiritual del hombre, creyendo que con favores puede agradar o comprar a Dios? Eso le afecta porque eso entonces impide que él se aferre a la gracia, al favor que Dios le está ofreciendo. Él cree que por sus méritos, que por lo que él hace, puede alcanzar. Y dice que el hombre por sí mismo no puede producir el carácter justo y santo que Dios demanda. El único sacrificio aceptado por Dios por los pecados del hombre es el que Cristo hizo. No hay otro sacrificio, es el que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué tiene que hacer un hombre para aferrarse a esa gracia? Aceptar a Cristo como su Salvador, arrepentidos y convertidos, y serán borrados vuestros pecados. Es algo sencillo, hermano Arvin. Algo sencillo que el Señor no es tan difícil, porque la vida es Cristo, y recibir a Cristo es recibir la vida. La vida está en Cristo, que fue manifestada. La vida estaba escondida en Dios, dice la Escritura, y se manifestó. Y Cristo es esa vida. Pero yo veo aquí un serio problema, porque el hombre, la gracia te pide solamente aceptar a Cristo. La gracia no te está pidiendo hacer cosas. Pero cuando un hombre viene a los pies del Señor, siempre suele decir, ¿y ahora qué hago? Si nosotros lo vemos en la Biblia, cada vez que Dios llama a alguien, o que ese alguien tiene un encuentro con Cristo, sí, lo podemos ver en el carcelero de Filipos, sí. Lo podemos ver en el mismo apóstol Pablo, a Saulo cuando fue tirado al suelo. La primera palabra de Saulo fue, ¿qué hago? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Y la gracia te está diciendo, es que no se trata de lo que tú haces, se trata de quien te está llamando y se trata de a dónde te está empujando el que te está llamando. Porque como usted dijo al principio, es un don no merecido, tú no te mereces eso. Es como nuestros hijos, por ejemplo, tú le compras un celular, pero él no se merece el celular. Tú se lo das porque tú quieres dárselo. Eso es lo que usted me está diciendo que Dios hace con el ser humano. Hermano Alvin. Primero aquí nosotros tenemos que ser antes de hacer. Ok. ¿Qué significa eso realmente? Tenemos que ser antes de hacer. Primero tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos para entonces poder obrar en la obra de Dios, obra de fe, obra de amor, pero tenemos primero que ser cristianos. Por la ley no decía nosotros, la ley decía que hiciéramos esto para obtener esto. Ok. La gracia nos da todo. La gracia te lo da con antelación. Todo nos lo da. Primero nos hace salvos, nos limpia de pecado y todo nos lo da. Ahora yo no mato porque soy cristiano, no robo porque soy cristiano, no adultero porque soy cristiano. O sea que ahora yo no violo la ley por lo que yo soy. Yo soy cristiano y como cristiano pues no hago. Entonces, lo que usted me está diciendo cobra sentido en lo que dice el apóstol Pedro cuando dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es decir, se nos entregó antes de nosotros hacer algo. Antes de hacer algo. Pero el poder de la gracia es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Eso es lo difícil, lo incomprensible para el ser humano. Muchos dicen, ya nada más con tú arrepentirte tan malo que tú eras, ya que eres salvo. Esa es la gracia de Dios. Si tu pecado fue en rojo como el carmesí, dice, yo lo haré blanco como la blanca lana. Entonces, lo incomprensible para el ser humano, el ser natural, entender eso. Por eso solamente el Espíritu Santo que puede revelarlo en el corazón del hombre, porque humanamente el hombre no puede percibir y entender esa gracia de Dios, decir, oye, sin hacer nada más que me arrepentí y ya que soy salvo y que estoy libre de pecado y de todo pecado.
¿no? Eso es incomprensible ante la mente humana, el ser normal. Hay que tener un conocimiento ya revelado por el Señor para poder entender y comprender eso. Un problema aquí que se genera, Pastor Castillo, con relación a la gracia, es que muchos malentienden y malusan el poder de la gracia. Porque después que tú recibes la gracia, según lo que hemos hablado, el problema del ser humano está en aceptar el poder de la gracia. Que no necesitas nada, lo único que necesitas hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador, porque la gracia de Dios está en Cristo. Esto es el resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Exacto. Ahora, el problema del ser humano está en aceptar el poder de la gracia, solamente aceptar el poder de la gracia, porque desde que entramos y aceptamos a Cristo con un corazón contrito y humillado, la gracia de Dios abunda y sobreabunda, nos cuida, nos guarda. Es como este chaleco que tengo puesto, viene sobre nosotros como el chaleco. Ahora bien, después que la gracia habita en nosotros, porque yo suelo decir siempre, la salvación es personal. La salvación, la decisión de ser salvos es personal. Ahora bien, una vez que somos salvos, es obligatorio vivir en comunidad cristiana. Sí, porque la pregunta es, ¿nos obliga la gracia a vivir para agradar a Dios y a vivir para servir a nuestros hermanos? Ese es el llamado, ese es el mandato del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandato y es el mandato de Cristo también, eso es lo que Jesús nos manda. Mira, el mayor problema de todos nosotros, yo digo, mira, todo lo que es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, consiste en dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. En eso consiste todo. Y el hermano Juan nos dice que el que amó al prójimo cumplió con la ley. Exacto. Ha cumplido con todos los requisitos de la ley. Y de hecho Juan dice, para que seáis verdaderos hijos de Dios. Es decir, lo que usted me está diciendo, Castillo, porque estoy ahora mismo, ya voy a Éxodo, ya vengo al Nuevo Testamento. En Éxodo 20, ahí cuando se nos habla de la ley, cuando nos habla de la ley, podemos encerrar todos los mandamientos en dos. Sí. Todos los mandamientos se pueden encerrar en dos, es decir, los primeros 4 mandamientos se refieren a nuestra relación con Dios y los otros 6 mandamientos se refieren a nuestra relación con el prójimo, que fue lo que Jesús dijo. Entonces, desde el Antiguo Testamento estamos viendo la gracia. Eso está ahí establecido. Lo único que la diferencia, hermano Alvin, es que en el Antiguo Testamento el hombre no tenía lo que nosotros tenemos hoy. Ok. No tenían para poder cumplir esos mandatos, no lo tenían. Nosotros hoy tenemos la gracia de Dios, hemos sido liberados de esa fuerza pecaminosa que nos dominaba, que nos llevaba cautivo, como el ejemplo que usted puso del diabético y yo puse del alcohólico, que lo lleva dominado, aunque sea en contra. Rendido, aunque sea en contra de su propio mal, van y hacen esas cosas. Entonces, ese era el poder que lo dominaba y lo llevaba a violar los mandamientos del Señor. Pero ahora la gracia nos equipa, el Señor nos libera, nos santifica, nos borra los pecados y no solo eso, nos da el Espíritu Santo, que Jesús dijo, no lo voy a dejar desamparado. Entonces, pastor, a ver, porque tengo un poco de confusión. Sí. La gracia en el Antiguo Testamento estaba ya manifiesta en la ley, pero la ley no tenía el salvoconducto que tiene el día de hoy, es lo que usted me está diciendo. Porque hoy tenemos una puerta, más que todas las cosas, porque la gracia nos daba, por la gracia recibimos la ley. Sí. Dios en ningún momento, si hubiese querido, no da la ley y permite que los hombres vivan como le da la gana. Pero por amor a ellos le dio la ley para que siguieran la ley. El hombre no pudo seguir la ley, así que Dios dio una mejor ley, que es lo que la Biblia enseña, una mejor ley, y esa ley resulta ser como una puerta. Y entonces la gracia lo que hace, y lo que usted me quiere decir es que esa gracia nos dirige hacia esa puerta. Sí, esa gracia es la que nos da entrada, nos permite entrar, porque cuando yo recibo esa gracia de Dios en mi vida, pues entro por esa puerta que Dios ha abierto, donde Él puede declarar que todo aquel que recibe a Jesús, Él le da el derecho de llamarse hijo de Él, de Dios. Somos hijos de Dios por el hecho de recibir a Jesús. Entonces, Cristo es esa gracia de Dios manifestada para el ser humano, para el hombre. Entonces, cuando recibimos esa gracia, entonces
yo tengo, ¿verdad?, esa libertad en mí, porque he sido librado del pecado, he sido librado de esa condenación que me oprimía antes, ya no, esa condenación ya no está en mí. Ahora dice, tengo paz con Dios porque Dios me ha justificado, me ha regenerado, me ha declarado una nueva criatura, soy una nueva creación de Dios y comienzo una nueva vida ahora en la parte espiritual. Ahora mi guianza es por el Espíritu, como dice Romanos 8. El que nos guía, el que nos dirige. Antes nos guiábamos por nuestras emociones y sentimientos, y el cuerpo y el alma era que tomaban las decisiones. Hoy nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios está aquí con nosotros y fue enviado para estar siempre con nosotros. Esa es la fortaleza. Jesús dijo, yo no lo voy a dejar desamparado. Jesús vio que nosotros sin esa ayuda del Espíritu Santo no íbamos a poder ejercer la función ni ser libre, pero nos envió, Dios nos equipó, nos preparó, nos ha dado su Espíritu Santo. Necesitamos también, después de ser salvos, reconocer la función y la obra del Espíritu Santo en nuestro medio, como ese chaleco, que usted se lo pone para protección, para Exacto. abrigo. El Espíritu Santo nos protege, nos cubre, nos guarda, nos enseña. ¿Cuántas cosas es el Espíritu Santo en nosotros? Una pregunta aquí. ¿Puede un hombre fuera de la gracia de Dios ser salvo? Es imposible, ¿Por qué es imposible? porque por sus obras, ya lo hemos expresado, por sus obras, él mismo no podría producir el carácter justo y santo que Dios demanda. El único sacrificio por los pecados es Jesucristo, no hay otro. Nadie puede por su propio mérito alcanzar ser justo delante de Dios. Entonces, cuando alguien ofrenda para que Dios le dé cosa, ¿eso lo hace por gracia, lo hace motivado en la gracia o lo hace motivado en sus propios pensamientos humanos? Bueno, si él no es cristiano y ofrenda con ese propósito está muy errado. Y si es cristiano y lo hace. Bueno, ya ahí la intención de su corazón lo juzga el Señor. La intención de su corazón, ¿cómo lo hace? Porque no puedo juzgar y decir, bueno, está dando esa ofrenda para esto, porque no conocemos el corazón, ya eso le corresponde a Dios. Ver el corazón de cómo ese hermano está dando su ofrenda. Si lo está dando así, pues está perdiendo su mérito, si lo da para ser reconocido, ya él obtuvo lo que iba a obtener. Eso, su reconocimiento. Porque aquí hay dos cosas, o lo hacemos por gracia o lo hacemos por pago. Y esto me hace recordar, una persona que me estaba preguntando sobre el rapto, sobre el arrebatamiento de la iglesia, y él me decía, aquellas personas que no sean cristianos y se queden, ¿habrá una oportunidad para ellos? Y yo recuerdo que él lo miré y le dije, mira qué sucede, la gracia está ahora sobre la tierra, la gracia es Jesucristo, y a través de la iglesia. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, la gracia se va. Por lo tanto, todo lo que el hombre haga, es decir, me dejo matar, no es gracia, sino es obra. Es decir, me voy a dejar matar para ser salvo. Entonces, tú fuiste salvo no por la gracia, por aceptar a Cristo. Tú fuiste salvo, ese es el pensamiento. Sí. Tú fuiste salvo porque dejaste matar. Entonces, eso no sería gracia, sino sería obra. Es como para ver el sentido, para que busquemos el sentido aquí. O es por gracia o es por pago. Porque muchas veces se piensa que si yo hago algo, Dios está obligado. Y no, la gracia, por eso es que Pablo habla de que abunda el pecado, la gracia sobreabunda, pero es la gracia, es el don de Dios, es el regalo que no nos merecemos de Dios, sí, que está actuando sobre la humanidad. Sí, ese es un error de las personas, el creer. Hay muchos que creen que pueden manipular a Dios. Exacto. Yo hago aquí, yo hago allí. Y eso no es gracia. No, y el problema es que a Dios nadie lo manipula. Así es. Dios ha dado la gracia como un bien para la humanidad, y dice el apóstol Pedro que está siendo paciente, dándole oportunidad a todo el mundo que se arrepienta. Cristo no ha venido, dice Pedro, el apóstol Pedro dice que porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces Dios está retrasando la venida de Cristo por amor a las personas para que acudan y vengan al Señor. Entonces
Si ellos hoy que tenemos el Espíritu Santo, tenemos esta gracia de Dios aquí operando, no se salvan, mañana se van a salvar de que van a dar su vida. Mire, el sentido natural del ser humano es defenderse y buscar su propia, mire, y protegerse a sí mismo. Y sin tener la fuerza espiritual, porque esto no es, mire, no crea que... Gloria a Dios. Para nosotros es una lucha, es una batalla. Imagínense para aquel que no tenga... No. Amados hermanos, gracias. Gracias, Pastor Castillo. El tiempo se nos va rapidísimo aquí. Prometemos traerlo en una segunda ocasión para que sigamos hablando de estos temas tan interesantes. A ustedes, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.